Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de este hermoso módulo que es neuroanatomía. Como ya veníamos hablando, tal y como pasaba en módulos anteriores, lo que hacemos básicamente es darles una clase gratis, en este caso la primera clase, para ser exactos, para que por una parte tengan un acercamiento al nuevo módulo que se les presenta y por otra parte para que puedan de alguna manera ver por sí mismos cómo serían las clases del curso y su dinámica. Vamos a comenzar entonces y ante cualquier duda o algo pueden prender el micrófono y pueden responder al respecto. Bien, dentro de la tabla de contenidos tenemos primeramente lo que sería qué es el sistema nervioso central, cómo está conformado, cómo es su división, cómo fue su desarrollo embriológico. Pasaríamos a hablar de lo que serían los elementos constituyentes de este sistema nervioso y algunos conceptos importantes, para poder hablar luego de la distribución de estas neuronas en sustancia gris y blanca con sus respectivos ejemplos. Cerraremos algunos conceptos importantísimos como también lo que sería somatotopía. Hablaremos de médula espinal, configuración externa e interna, irrigación, drenaje venoso y hablaremos un poco de topografía vértebro-medular. Y por último estaríamos viendo algunos reflejos, como es el miotático y el de inhibición recíproca. Sepan que tenemos otros reflejos, pero no los vamos a abordar en esta clase. Bien, ahora, yo tengo una consulta. ¿Qué sería el sistema nervioso para ustedes? Bien, perfecto. O sea, es ese sistema que va a estar conformado por un tejido especializado en la conducción de señales. Bien, vamos a ver que mediante esta conducción de señales o conducción eléctrica me va a permitir ser lo que somos, es decir, nuestra personalidad, nuestra coordinación, nuestra actitud y muchas otras características que van a ser resultado de estas interacciones que presenta este sistema. ¿Bien? Van a ver en los libros que los consideran como una escala de niveles estructurales de complejidad creciente. Bien, ahora vamos a ver bien a lo largo de la clase cómo sería al respecto. Pero a grandes rasgos quédense con lo mismo. Es ese sistema que me va a permitir la transmisión de señales eléctricas eh, para una determinada función. O sea, una función que yo quiero realizar. Ahora, vamos a ver un poco de lo que sería desarrollo embriológico. Esto es importante porque esto me va a permitir de alguna manera dividir y ver cómo está conformado este sistema y a su vez para poder comprender los ejes del mismo. Al inicio del desarrollo ustedes van a ver en embrio o aquellos que ya la hayan cursado que vamos a tener tres capas en el embrión trilaminar, que va a estar conformado por el ectodermo, ¿bien? El mesodermo y el endodermo, que estaría más ventral. Ahora, ¿qué sucede? Este ectodermo va a ir avanzando en el desarrollo y se va a ir especializando. La porción más central va a conformar lo que sería la placa neural, que va a ser el posterior tubo neural. Luego vamos a tener las crestas neurales, que están en azul, y lo más lateral, que va a ser el ectodermo epidérmico. ¿Bien? ¿Qué sucede? Esta placa neural va a ir plegándose por distintos mecanismos que ahora no nos competen y van a conformar lo que sería el surco neural. Este surco neural va a ir plegándose para conformar el pliegue neural y va a unirse ambos extremos para conformar el tubo neural. ¿Bien? Y sepan que estas crestas neurales luego van a ir migrando a sus respectivos lugares determinados. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Este tubo neural, como pueden observar, va a tener una cavidad en el centro que va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo, pero a medida que avanza vamos a ver que en la porción más rostral y más caudal del embrión, aproximadamente esta porción y la más inferior,
tendríamos lo que sería los neuroporos. Es decir, este tubo neural no se va a cerrar completamente y por lo tanto vamos a tener más cantidad de líquido que entra en este tubo, conformando en primera instancia lo que sería las vesículas primarias. Bien, estas vesículas primarias son las que vemos en la primera imagen, que va a corresponderse al prosencéfalo, al mesencéfalo y al rombencéfalo, seguido de la médula espinal. Bien, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener estos neuroporos, como ya habíamos dicho, que estaban abiertos, y va a continuar obteniendo más líquido, conformando de esta manera nuevas vesículas. Entonces, lo que nosotros teníamos como prosencéfalo en celeste, ahora va a pasar a ser telencéfalo, que son los laterales, unidos o comunicados por una zona central que va a ser el diencéfalo. El mesencéfalo, por su parte, va a continuar de manera individual, es decir, no va a tener ninguna división. Y por otra parte, el rombencéfalo se va a ir dividiendo en lo que sería la porción más rostral, que va a corresponderse al metencéfalo, y la porción más caudal, que va a ser el mielencéfalo. El metencéfalo va a darme lo que sería el cerebelo y el puente. Y por otra parte, el mielencéfalo me va a dar lo que sería el bulbo raquídeo. ¿Bien? Ahora, como ya habíamos dicho, más inferiormente del tubo, no va a contener ninguna dilatación, entonces va a constituir la médula espinal, como ya habíamos nombrado. ¿Qué pasa? Nosotros en primera instancia podemos observar que el embrión va a estar curvo o plegado, y luego cuando avanza el desarrollo vamos a ver que, si lo podemos dibujar, el tronco del encéfalo, que va a ser el mielencéfalo, el metencéfalo y la médula espinal, van a ir conformando cada estructura un eje que va a acompañar al cuerpo. Bien, va a ser bastante recto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros teníamos esta porción, o sea, nosotros teníamos el embrión dibujado de esta manera, donde acá encontraríamos al telencéfalo y al diencéfalo. Nosotros volvemos a estar de manera anatómica, como vemos en el adulto, y el prosencéfalo va a mantenerse en esa misma posición. Por lo tanto, el eje va a ser distinto a lo largo de el mismo. Bien. Ahora vamos a ver igual más adelante para poder cerrar estos temas. Bien. Ahora vamos a tener lo que sería la división del sistema nervioso. Ustedes van a ver que cuando lleguen a la mesa se lo van a preguntar al respecto. Van a ver que este sistema nervioso se divide en una porción anatómica, central, y otra periférica. Y luego tenemos la división funcional, que va a ser somática y visceral. En la división anatómica podemos observar que va a ser según la posición que presente esta porción del sistema, y también otras características importantes para poder diferenciarlos. Tenemos por una parte el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central va a estar ubicado en la línea media y va a estar contenido dentro de una estructura ósea. ¿Bien? ¿Quiénes van a conformar parte de este sistema nervioso central? El encéfalo, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Todos ellos van a conformar este sistema nervioso. Ahora, como ya bien dijimos, van a ser los órganos más protegidos porque van a estar dentro de una estructura ósea, como es el cráneo y la columna vertebral. Va a estar protegido por meninges, ¿ok? Que ahora luego vamos a tener una clase más adelante. Y va a contener líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Sepan que va a estar constituido por una sustancia gris y una sustancia blanca, que luego vamos a ir hablando de su definición correspondiente. Y lo que se dice es que va a tener una función de centro integrador. ¿Ok? Además, va a poseer lo que sería una barrera hematoencefálica, que lo habrán visto en histo. Y presenta cavidades, como habíamos nombrado anteriormente. A su vez, van a ver que tiene como característica que va a estar mielinizado por los oligodendrocitos.
Ahora, por otra parte, tenemos el sistema nervioso periférico. En este caso van a ser estructuras que van a estar conectando al sistema nervioso central con estructuras periféricas, que se van a corresponder específicamente con los nervios, ya sean espinales o pares craneales. Se van a encargar de inervar músculo, glándulas, etc. Y vamos a ver que en este caso los nervios van a corresponderse con la sustancia blanca y los ganglios que vamos a ir encontrando, ya sea al ganglio anexo a la raíz dorsal o a la cadena simpática, etc., va a corresponderse a lo que sería la sustancia gris. La función específica, bueno, ya la nombramos, va a ser conectar este sistema nervioso central con órganos periféricos, las extremidades y la piel. ¿Bien? Estos no van a poseer protección, no poseen barrera hematocefálica y no poseen cavidades, ¿ok? Siempre recuerden lo mismo. Y otra de las características es que va a estar mielinizado por células de Schwann. Ahora, según la división funcional, lo podemos dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso visceral. El sistema nervioso somático va a corresponderse a las porciones somáticas del sistema nervioso central y periférico. Es un sistema voluntario que va a proporcionar inervación sensitiva y motora al cuerpo, es decir, piel, músculo, estriado esquelético, etc., pero no me va a permitir la inervación de vísceras, músculo líquido y glándulas. Eso recuérdenlo, por favor. Sepan que este se lo puede subdividir en un sistema somático sensitivo, que se va a dirigir desde la periferia hacia el sistema nervioso central, y uno motor que va a ir desde el sistema nervioso central hacia la periferia, específicamente a un músculo. Ahora, por otra parte, tenemos lo que sería el sistema nervioso visceral, que va a estar constituido por neuronas que van a inervar a músculo liso, al músculo cardíaco y a tejido glandular. En este caso va a ser involuntario y por lo tanto va a regular respuestas motoras independientes del control consciente. Ahora, esto lo podemos subdividir en simpático y parasimpático. ¿Qué quiere decir esto? En sistema nervioso autónomo, ¿ok? Que va a ser específicamente la porción motora. La porción parasimpática van a ver que van a tener un TP aparte, pero va a corresponderse a la porción craneal y sacra. Y luego tenemos la porción simpática que se va a corresponder a la tóraco-lumbar, ¿ok? No se maten con eso ahora porque lo van a ver más adelante y específicamente tienen un TP solamente de sistema nervioso autónomo. Bien, continuando con este sistema, van a ver que su función principal va a ser controlar la homeostasis, ¿ok? Lo habrán visto en el CBC, lo habrán visto en biología, pero para aquellos que no lo hayan visto, homeostasis quiere decir que mantiene en rangos estables nuestro medio interno. ¿Bien? Y sepan que luego tiene una división que va a corresponderse con el sistema nervioso entérico. Acá hay una discordancia entre bibliografías, pero ustedes tienen que agarrarse siempre de alguna y defender lo que están diciendo en base a esa bibliografía. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes estuvimos hablando que este sistema nervioso visceral se encarga de la inervación de básicamente vísceras. Ahora, en el caso del sistema nervioso entérico, se encarga del sistema nervioso del tubo digestivo. ¿Qué pasa con esto? Aquellos que hayan cursado esto, o aquellos que no lo hayan cursado, sepan que cuando tienen los cortes histológicos de una porción del tubo digestivo, van a ver que hay distintas capas y entre esas capas hay neuronas, porque van a ser plexos intrínsecos de este sistema. Entonces, hay algunos que dicen que es un sistema nervioso aparte, individual, y hay algunos que lo ponen dentro de lo que sería el sistema nervioso visceral. ¿Bien? Eso es importante que lo recuerden. ¿Alguna duda hasta ahora?
Perfecto. Bien, pasemos a la siguiente. Eso lo que veníamos hablando de los ejes. Los ejes de neuroanatomía, como veníamos viendo, van a ser distintos. Nosotros veníamos en locomotor y esplagno, hablando de anterior, posterior, superior, inferior, etc. Y ahora esos términos van a cambiar. Van a estar relacionados específicamente con lo que sería la embriología. Lo que nosotros teníamos conociendo como anterior, ahora se va a llamar ventral. Lo que nosotros teníamos como posterior, ahora va a pasar a llamarse dorsal. Lo que nosotros conocíamos como superior va a ser llamado cefálico y lo que va a ser más inferior va a ser caudal. La manera para que lo puedan razonar es que si nosotros pensamos en anterior, tenemos al vientre, al abdomen, entonces ventral. Nosotros tenemos hacia posterior la espalda, el dorso, entonces se lo llama dorsal. Lo que es superior está cerca de la cabeza, entonces es cefálico. Y como nosotros tenemos hacia inferior lo que sería la cola, a nivel embriológico, lo llamamos caudal. ¿Bien? Y esto es lo que veníamos hablando. En primera instancia teníamos el eje que va a ir acompañando específicamente al cuerpo, es decir, tiene un eje que acompaña al eje mayor del cuerpo, que es ese que marcamos en la imagen, que va a corresponderse a las porciones del sistema nervioso del tronco del encéfalo con sus subdivisiones, que es mesencéfalo, puente y médula oblongada, y a su vez también la médula espinal. Ahora, como veníamos hablando, el prosencéfalo, que va a corresponderse a toda esta masa que tenemos en esta imagen, primeramente en el embrión estaba de esta manera. Esto es lo que yo le venía hablando. ¿Y qué sucedió? Se generó la rotación de esta porción, entonces cayó en esta dirección y cambió su porción, sus ejes y sus reparos anatómicos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahora esa porción no va a estar acompañando específicamente al eje mayor del cuerpo, sino que va a tener otro eje específico. Por lo tanto, de esta manera ustedes pueden razonarlo. Si nosotros teníamos que esto era superior y era cefálico y ahora rotó en esta dirección, esta porción ahora es cefálica. ¿Bien? Esto como era inferior era caudal y rotó, entonces me quedó en esta porción y esto sería caudal. Ahora igual lo vamos a volver a marcar en la siguiente diapositiva. Pero esa división va a estar a nivel de entre lo que sería el mesencéfalo y ya lo que sería el diencéfalo. Lo que está inferior, es decir, ya lo que habíamos dicho del mesencéfalo, etc., va a corresponderse con el eje del cuerpo. Entonces, esto sería ventral, esto sería dorsal, esto sería cefálico y lo más inferior sería caudal. ¿Bien? Ahora, siguiendo con lo que veníamos diciendo del prosencéfalo que cambió su dirección, nosotros tendríamos que pensarlo de alguna manera como si fuese un perro. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros tenemos hacia anterior, en realidad va a estar en relación con la cabeza. Por lo tanto, esto sería cefálico. Lo que es posterior está en relación con la cola, entonces sería caudal. Lo que es superior va a estar en relación con la espalda o el dorso, entonces esto sería dorsal. Y lo que es inferior va a estar en relación con el vientre, por lo tanto esto sería ventral. Entonces esta porción del sistema nervioso va a tener estas relaciones. Recuerden que va a ser específicamente el telencéfalo, que van a ser los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo. ¿Bien? Ahora vamos a hablar un poco de los elementos constituyentes. Sepan que ahora va a ser básicamente todo esto, pero es importante que ustedes sepan esto, más allá de ahora en anatomía, más allá de esto, porque les vas a ayudar en todo lo que sea la carrera, y es importante también un concepto que era la mielinización. ¿Bien? Bueno, nosotros estábamos hablando de lo que serían los elementos constituyentes, y lo primero que ustedes tienen que responder al respecto va a ser la neurona. La neurona va a ser esa unidad básica, tanto estructural como funcional de este sistema.
es aquella que me va a permitir recibir información o impulsos eléctricos y de transmitirlos hacia otra neurona o otro tejido efector. Va a tener esta célula especializada en esta transmisión de impulsos, va a tener distintas porciones. Entonces vamos a tener por una parte las dendritas, que van a ser estas prolongaciones bastante ramificadas, que van a estar llegando a lo que sería el soma o cuerpo neuronal, en el cual vamos a encontrar al núcleo, y este luego va a estar convergiendo en lo que sería el cono axonal para continuarse con el axón, que es una prolongación bastante larga y única. ¿Sí? Recuerden eso, es única. ¿Qué sucede? Este axón luego termina en distintas terminaciones o ramificaciones y luego se va a ensanchar en su porción más terminal, como pueden observar en la imagen, que va a corresponderse con los botones sinápticos. ¿Por qué es importante esto? Porque a nosotros, a nivel de la dendrita, vamos a recibir la información de otra neurona, va a ser captada, va a llegar al núcleo, va a viajar por el axón y va a estar estimulando a otra neurona o a otro tejido efector por medio de estos botones sinápticos. Bien. Sepan las características que ustedes habrán visto en histo. ¿Por qué es importante esta porción que tenemos acá? ¿Qué me pueden decir? Perfecto, bien, exactamente. O sea, nosotros tenemos a distintas células que hablábamos anteriormente, oligodendrocitos y células de Schwann, que se encargan de mielinizar a este axón, como pueden observar en la imagen, que está en color rosadito. Ahora, ¿qué pasa? No van a mielinizar todo el axón, sino que lo hacen por porciones. Estas porciones me van a permitir que el impulso sea saltatorio, es decir, se dirige de una mielinización a la otra porción, y de esta manera el impulso llega más rápido. Y luego recuerden también que tenemos este nodo, que es el nodo de Rambier, que va a estar ubicado entre las células, por lo tanto es la porción que no está mielinizada y no genera el impulso eléctrico. ¿Bien? Tenemos luego una forma de clasificar a lo que serían las neuronas. Estas se pueden dividir en tres tipos por la forma de su soma y el patrón de sus prolongaciones. Por una parte, la más conocida es la multipolar. Esta multipolar puede tener distintas variaciones en cuanto a su morfología, es decir, pueden ser piramidal, fusiforme, pero sepan que la más común es la estrellada, ¿ok? Y esta va a presentar, como pueden observar, distintas ramificaciones que van a ser las dendritas. Tienen múltiples dendritas, ¿bien? Por otra parte tenemos la pseudo unipolar, que van a tener generalmente un soma esférico y de él van a nacer una única prolongación que va a terminar bifurcándose en una prolongación central y en una prolongación periférica. ¿Ok? Estas generalmente lo que hacen es transmitir información sensitiva de estructuras somáticas o viscerales. ¿Ok? Son aquellas que forman parte del ganglio anexo a la raíz dorsal, por ejemplo. Y la prolongación central es aquella que la va a transmitir esa información que recibió de las vísceras hacia el sistema nervioso central. Esto lo vamos a volver a repetir, ¿ok? Tenemos esta prolongación periférica que recibe la información de las vísceras o de estructuras somáticas y luego va a viajar hacia la prolongación central, hacia lo que sería el sistema nervioso central. ¿Bien? Por otra parte tenemos las bipolares, que las bipolares van a tener una forma más como circular, ovalada, pero van a ver que va a tener una única prolongación y en cada extremo va a contener estas con distintas dendritas, ¿bien? O sea, tenemos en cada extremo una única prolongación y van a ser dos en este extremo, y de ella van a tener el receptor
sensorial y las dendritas. ¿Ok? Sí, sí. Sepan que tienen muchas formas de clasificarlas. Tienen según el patrón de ramificaciones dendríticas, que tienen monopolar, bipolar y multipolar. Según el tamaño del axón, que lo habrán visto en histo, que es corto, largo o sin axón. Según la forma del soma, que ya dijimos, estrellada, fusiforme, piriforme, piramidal. Según el tipo de neurotransmisor también se la puede clasificar, que van a ser colinérgicas, noradrenérgicas, etc. ¿Okay? No es muy importante eso ahora. Y sepan también luego lo que sería la clasificación según la sinapsis, que pueden ser axodendríticas, axoaxónicas, etc. Que pueden ser excitatorias o inhibitorias, o lo que vamos a ver más adelante, que es química o eléctrica. ¿Bien? Igual mucho no se mete con eso. Bien, luego tenemos otros elementos que va a corresponderse específicamente con la neuroglía. Esta neuroglía se puede subdividir en lo que sería macro y microglía, pero lo que a mí me interesa básicamente es que sepan por qué están estas células ahí. Sepan que van a ser células de soporte y de nutrición para las neuronas, ¿ok? Son células que no son neuronales, pero se encargan de mantener la homeostasis para que las neuronas generen la función adecuada. Entonces, ¿yo para qué necesito mantener la homeostasis de estas neuronas? Bien, no pasa nada. Si no saben, no pasa nada, pero es más que nada por razonamiento, ¿sí? Ustedes pueden observar que nosotros, lo más importante que tenemos son las neuronas. Sin ellas no podemos conducir el impulso eléctrico, sin ellas no podemos generar las acciones que generalmente se realizan. Entonces, si hay un cambio, por pequeño que sea, va a ser de alguna manera nocivo para la neurona y no me va a generar esa función. Entonces, yo tengo que mantener los rangos estables y fisiológicos para esta neurona. Bien, entonces, esta neuroglía se encarga de mantener el microambiente para mantener la función neuronal. Van a ver que la función cerebral, como ya habíamos dicho, requiere de la presencia de estas células y van a ver que tenemos a nivel central lo que sean los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias, y a nivel periférico tenemos las células de Schwann y las células satélites ganglionares. Pero lo que generalmente se hace es la división entre microglía y macroglía. ¿Bien? Lo que a mí me interesa es la macroglía. Por una parte tenemos a las células que son los astrocitos, que están en color verde, que lo vamos a encontrar en encéfalo y médula espinal. ¿Bien? Van a estar en sustancia gris como en sustancia blanca y lo que los caracteriza específicamente es que van a generar la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Eso es lo importante. Tiene otras funciones, como también puede ser eliminar exceso de iones y de neurotransmisores. Y también va a inducir lo que sería vasoconstricción y vasodilatación. Como pueden observar, está rodeando un vaso. Vasoconstricción, recuerden que es cuando disminuye el diámetro de este vaso. Y vasodilatación es cuando aumenta el diámetro de este vaso o el calibre. Bien. Por otra parte tenemos los oligodendrocitos. Y eso es lo que estábamos hablando, que es importantísimo. Los oligodendrocitos vamos a ver que están a nivel del sistema nervioso central y son aquellos encargados específicamente de la mielinización a este nivel. ¿Bien? Estos van a conformar una vaina de mielina que va a funcionar como un aislante alrededor de estos axones que ya habíamos nombrado anteriormente. Bien. Sepan que tiene la característica de que específicamente un único oligodendrocito puede generar distintas vainas en una misma neurona.
Bien. A diferencia de lo que sería a nivel periférico, que van a ser comprendido por lo que serían las células de Schwann. Las células de Schwann van a poder observar que se encargan también de la mielinización de los axones a nivel periférico, pero son únicas. Bien, tenemos una única célula que va a generar una única vaina de mielina. Por lo tanto, tenemos varias células de Schwann a lo largo del axón. Luego tenemos células ependimarias. ¿Okay? Las células ependimarias tenemos tres tipos. Tenemos los tanicitos, que van a estar a nivel del tercer ventrículo. ¿Okay? Eso lo van a ver más adelante. Luego tenemos los ependimocitos, que van a tapizar el sistema ventricular. Y luego tenemos las células epiteliales carotídeas, que van a estar en la superficie del plexo, el epitelio coroideo, ¿bien? Que van a estar recubriendo la superficie del plexo coroideo y van a controlar específicamente la composición del líquido cefalorraquídeo, que es importantísimo. Luego las células satélites, que bueno, no lo podemos observar en la imagen, vamos a tener que van a estar controlando el microambiente y van a formar la barrera de los vasos. ¿Ok? Va a ser similar a la barrera hematoencefálica. ¿Alguna duda hasta ahora? Perfecto. Bien, dentro de los conceptos importantes tenemos estos dos, pero vamos a ver la imagen. Por una parte tenemos la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Bien, perfecto. La sinapsis va a ser básicamente la zona donde va a contactar lo que sería dos neuronas o bien una neurona con una célula efectora, a través de la cual lo que me va a permitir es transmitir los impulsos nerviosos por acción de un neurotransmisor. Ahora la pregunta es, ¿qué es un neurotransmisor? Ok, bueno, no pasa nada, pero sepan que estos neurotransmisores van a ser sustancias, iones, etcétera, que lo que van a hacer es permitirme intercambiar de alguna manera información entre las células nerviosas y las células efectoras. Y sepan que algunas pueden ser inhibidoras y otras excitatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que las inhibidoras no me van a permitir generar la función que generalmente realiza la célula efectora y la excitatoria la va a promover. ¿Bien? Eso de manera coloquial para que ustedes puedan comprenderlo, pero se le llama inhibir y excitar. ¿Bien? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos tipos de sinapsis. Tenemos la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Vamos a hablar de ambas, pero sepan que la química es la que más predomina y la que se encuentra en mayor cantidad en todo nuestro cuerpo. ¿Bien? Vamos a ver que vamos a tener dos estructuras importantísimas que van a ser dos neuronas o una neurona y otra célula efectora, y vamos a tener que sí o sí tener un espacio sináptico o hendidura sináptica. Entonces, dentro de los elementos que van a constituir esta sinapsis, tenemos el elemento presináptico, es decir, aquel que me va a liberar el neurotransmisor, la hendidura sináptica, que era el espacio, y el elemento postsináptico, que es aquel que va a recibir este neurotransmisor. Bien. Esta liberación del neurotransmisor va a iniciarse por la llegada de un potencial de acción. ¿Ok? Eso lo van a ver más que nada en fisio el año que viene, pero sepan que va a ser como un cambio de cargas dentro de esta célula que me va a disparar apertura de canales de iones y va a permitirme de esta manera despolarizar a este terminal presináptico que va a corresponderse con el botón sináptico. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con despolarizar? Es decir, nosotros teníamos en un estado basal o fisiológico, no, sino basal o en reposo, mejor dicho,
en el cual tenemos cargas negativas. Con este cambio o este potencial de acción, lo que hace es que ingresaron muchas cargas positivas y eso se le dice que es despolarizar. ¿Qué pasa? Esta despolarización de este terminal presináptico me va a provocar apertura de canales de calcio, ¿ok? Estos canales. Entonces, al abrirme estos canales de calcio, me va a permitir una entrada masiva de calcio al interior de la neurona. Entonces, esta entrada de calcio va a haber toda una cascada de señalización, etcétera, que ahora no nos compete, pero me va a permitir la fusión de las vesículas que estaban dentro de esta neurona con la membrana plasmática y de esta manera generar la exocitosis del neurotransmisor. Entonces, retomamos. Tenemos el botón sináptico que va a corresponderse con el elemento presináptico porque me va a liberar el neurotransmisor. Se genera un potencial de acción, se despolariza la neurona, abre canales de calcio, la entrada masiva de calcio me fusiona las vesículas con la membrana plasmática, generando la exocitosis del neurotransmisor, que va a ser liberado en esta hendidura sináptica. Una vez liberado este neurotransmisor, vamos a ver que a nivel postsináptico, es decir, la neurona o la célula que va a recibir este neurotransmisor, va a tener en su membrana plasmática receptores específicos de este neurotransmisor. Entonces, este que va a ir por el espacio sináptico va a unirse a estos receptores y esto me va a generar un cambio electroquímico en la siguiente célula, dándome la respuesta específica, ¿bien? Que como dijimos puede ser excitatoria o inhibitoria. Recuérdenlo. Ahora, como dijimos, tenemos también la sinapsis eléctrica. ¿Qué sucede? Acá también tenemos una porción presináptica y otra postsináptica, pero ya no tenemos un espacio sináptico, no tenemos una hendidura. Y eso se debe a que esta sinapsis va a contener en las membranas, tanto pre como postsináptica, uniones que están comprendidas por estos canales que tenemos a este nivel. Estas uniones, que lo habrán visto en biología, se van a corresponder a conexinas, es decir, uniones de tipo nexus o gap, ¿bien? Que me van a comunicar ambas células por medio de un poro. Entonces, esta neurona presináptica va a enviar el neurotransmisor por medio de estos canales que va a llegar a la neurona postsináptica o célula efectora postsináptica. Bien. Sepan que estas sinapsis, la eléctrica específicamente, son únicamente excitatorias. Es decir, una vez que yo recibo el neurotransmisor, es porque yo tengo que estimular la acción de esta célula. Y, a su vez, sepan que a diferencia de la química, puede ser bidireccional. Es decir, el neurotransmisor puede dirigirse de esta célula a la siguiente o de esta célula a la anterior. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora? Bien. Pasemos entonces. Luego tenemos lo que sería la unión neuromuscular. ¿Ok? La unión neuromuscular va a ser una estructura sináptica en la cual va a estar comprendida por dos porciones. Por una parte, por la terminación, es decir, el botón sináptico de una fibra motora, y por otra parte, la porción subyacente de la fibra muscular. Es decir, es esa zona de contacto entre ambas estructuras. Como podemos observar en la imagen, tenemos a la neurona con su axón, que va a estar dando sus distintas terminaciones axonales, y vamos a tener este botón sináptico de esta motoneurona que va a llegar a esta fibra muscular. ¿Okay? En esta porción de unión es la unión neuromuscular.
Básicamente, como podemos observar, tenemos la presináptica, la postsináptica, va a ser de tipo química, por lo tanto se va a liberar el neurotransmisor con todas las señales que ya habíamos determinado anteriormente, va a llegar a la hendidura y va a llegar al receptor del músculo, que me va a permitir la excitación del mismo o no. Bien. Vamos a hablar ahora de lo que sería la disposición. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vimos las distintas partes de la neurona, que la vamos a repasar. ¿Se acuerdan bien cuáles son? Bien, perfecto. Tenemos las dendritas, que reciben la información, los somas, el cono axonal, ¿ok? Sepan que el cono axonal es la porción más proximal del axón. Es lo mismo, es una única estructura. Pero a algunos les gusta que lo nombren. El cono axonal, que va a continuarse con el axón. Y tenemos los botones sinápticos, ¿ok? Pero a grandes rasgos tenemos el soma y el axón. ¿Por qué es esto? Porque tenemos lo que es sustancia gris y sustancia blanca. Nosotros a nivel macroscópico, es decir, anatómicamente podemos observar estructuras grises y estructuras blancas. La estructura gris se va a corresponder a los somas neuronales y a la porción inicial del axón, es decir, el cono axonal y las dendritas. ¿Bien? Ahora, por su parte, los axones, como estaba mielinizado que hablamos anteriormente, va a tener una coloración más blanquecina, ¿ok? Y eso sería sustancia blanca. Ahora, esta sustancia gris y sustancia blanca van a tener distintas clasificaciones, ¿ok? Según lo que estén conformando. Nosotros tenemos núcleos, láminas, columnas, corteza y ganglios a nivel de la sustancia gris. Esto quiere decir la disposición de los somas neuronales. Y tenemos que estos se van a dividir en sistema nervioso periférico y central. El único que va a corresponderse con sustancia gris a nivel periférico va a corresponderse con los ganglios. Es decir, son grupos de somas que están en nivel periférico. Y luego las demás clasificaciones va a ser a nivel del sistema nervioso central. El núcleo, como podemos observar, va a corresponderse a un grupo de somas del sistema nervioso central que va a adquirir una forma tridimensional definida y bueno, vamos a tener distintos núcleos, como vamos a ver más adelante, que van a estar relacionados funcionalmente. Ahora, por su parte, tenemos las láminas, que también van a ser esos grupos de somas que van a estar agrupados de manera transversal. ¿Ok? Ahora vamos a ir marcando algunos ejemplos. Luego tenemos lo que sería la columna. La columna en este caso también va a ser grupo de somas, pero en este caso en relación al eje longitudinal del órgano. Y la corteza va a ser una lámina superficial de sustancia gris, pero que va a estar en la periferia de órganos como el encéfalo y el cerebelo. ¿Bien? Bueno, tenemos dos imágenes. En la primera imagen tenemos un preparado de encéfalo, en la cual se realizó un corte transversal, y se puede ver que esto es rostral, tenemos el polo frontal, esto es caudal, que va a corresponderse al polo occipital, esto es izquierdo y esto es derecho. Es una vista superior del encéfalo. ¿Bien? Y en la siguiente imagen tenemos a un dibujo esquemático de la médula espinal con las raíces de origen del nervio espinal, lo que sería la sustancia blanca periférica de la médula y la sustancia gris central. ¿Ok? Vamos a comenzar con lo que sería la imagen del encéfalo. Tenemos por una parte la corteza. ¿Ok? Es esto lo que veníamos hablando, es esa lámina superficial que tenemos acá, que va a estar rodeando al encéfalo, es decir, al cerebro y a el cerebelo, que en esta imagen no se lo puede observar. ¿Bien? Ahora, por otra parte, tenemos
los núcleos, que se acuerdan que es ese grupo de somas neuronales que van a tener forma tridimensional definida y que van a estar unidos funcionalmente, ¿bien? O van a estar relacionados funcionalmente. Uno de ellos es este que tenemos acá, que va a corresponderse al núcleo lenticular, lo van a ver más adelante. Tenemos al tálamo, al núcleo caudado, y luego tenemos otros elementos más que vamos a ir viendo con las siguientes clases. Bien. Ahora, lo que sería lámina, la podemos corresponder con las láminas que van a estar dentro de la sustancia gris de la médula espinal, ¿ok? Nosotros tenemos distintas astas que van a tener como forma de mariposa, pero dentro de estas astas van a ver que van a tener esta disposición. A ver si lo puedo dibujar. Tenemos el asta dorsal y la ventral. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Esto sería como una vista superior. Es decir, vemos esto de una vista superior. Esto es el eje transversal del órgano. Y van a ver que van a tener láminas de Rexet, que vamos a ver más adelante, que van a tener esta disposición. Tenemos 1, 2, 3, 4, etc. Son 10, ¿bien? Pero como pueden observar, tiene una disposición transversal. Ahora, por otra parte, vamos a tener lo que sería las columnas. Estas columnas van a estar en relación con el eje longitudinal. ¿Ok? Estos se van a corresponder aproximadamente con otras estructuras que de esta imagen no podemos marcar, pero cuando lo veamos en las siguientes clases vamos a clasificarlos. Bien. Y por último, de sustancia gris, tenemos al ganglio anexo a la raíz dorsal, por ejemplo, en esta imagen, que como pueden ver es bastante pronunciado porque va a contener somas neuronales. Ahora, dentro de la sustancia blanca tenemos lo que sería la morfología, su trayecto, y luego vamos a tener otras clasificaciones más importantes. Según la morfología tienen el cordón y el lemnisco. Básicamente lo que va a corresponderse es con la forma acordonada o redondeada de las fibras axonales, y luego el lemnisco va a corresponderse con una morfología más como en cinta o aplanada. ¿Bien? Ahora, según el trayecto tenemos el tracto o haz y el fascículo. El tracto va a corresponderse con fibras que van a originarse, van a viajar juntas y van a terminar al mismo nivel. Ahora, el fascículo van a diferir en origen y terminación, pero van a tener una porción de su trayecto igual. ¿Ok? Tenemos ahora esta imagen que las preparé para que ustedes puedan razonar al respecto. Si nosotros tenemos un cúmulo de lapiceras, bien, tenemos 2, 3, 4, 5 lapiceras, y generamos esta forma con los dedos, vamos a tener una forma más acordonada, bien. Ahora, si estas lapiceras las apilamos en fila, la misma cantidad, y con los dedos lo mantenemos apretado, vamos a tener una forma más aplanada. A esto me refiero con lo que sería la morfología, ¿bien? No se olviden de eso. Es según la morfología, no de la cantidad de fibras. Ahora, por otra parte, tenemos el origen y terminación como habíamos nombrado. El tracto o haz, como habíamos nombrado, van a tener un origen, un trayecto y una terminación distinta. Perdón, igual. Una terminación igual. ¿Ok? Tenemos distintas fibras que van a ir viajando en conjunto y que terminan y se originan de igual manera.
Ahora, en esta porción tenemos distintos axones que van a tener origen y terminación distinto, como pueden observar. Este es un axón, este es otro axón, este es otro y este es otro. Bien, y tranquilamente este puede haberse originado acá y terminar acá. Este se puede haber originado acá y terminar acá, etc. Pero como pueden observar, hay una porción que está englobada en este círculo óvalo, en el cual viajan juntos. Ya esto nosotros le llamamos fascículo. Bien, es importante que puedan comprender esto, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esto? Bien. Igual si tienen alguna duda me pueden decir porque es importante que lo sepan. Lo van a preguntar durante todas las clases. Bien, vamos a empezar ahora con los conceptos importantes. ¿Ok? Esto que está acá en esta diapositiva es uno de los principales temas que se los tienen que tatuar. Es como yo siempre se los digo, lo anotan, lo tienen en el baño, en el ropero, en la pieza, en la carpeta y donde sea. Bien, lo tienen por todos lados, lo repasan, lo ven, etcétera, porque durante toda la cursada de neuroanatomía se van a encontrar con vías, con fibras, etcétera, y les van a preguntar, bien, ¿qué tipo es? ¿Y por qué es? ¿Qué característica tiene? Bien, es importantísimo que lo estudien. Exacto. Es uno de los temas más importantes que no se puede dejar de ver. Bien, es algo que si no lo saben los bochan enseguida. Entonces, tenemos las fibras de proyección. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos distintos órganos a lo largo del sistema nervioso central. Y tienen una conformación jerárquica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hay elementos que son más superiores que otros, que se encargan de una movilidad más superior que otros. ¿Bien? La médula espinal es de bajo nivel jerárquico o el nivel jerárquico más inferior. Luego le sigue el tronco del encéfalo y por último el de mayor nivel jerárquico es el encéfalo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Estas fibras de proyección van a ser esos axones, por eso es de tipo de tejido blanco, perdón, sustancia blanca, que van a ir de un nivel jerárquico a otro, ¿ok? Y pueden tanto ser como ipsilateral o contralateral. ¿Qué quiere decir esto? Ipsilateral se refiere a fibras que si se originaron de un lado izquierdo, van a terminar del mismo lado, sin cruzar la línea media. ¿Bien? Ahora, si yo hablo de contralaterales, son fibras que, por ejemplo, se originaron del lado izquierdo, cruzaron la línea media y se continuaron por el lado derecho. Eso sería contralateral. Ahora, dentro de las fibras comisurales van a ser también sustancia blanca que van a interconectar las mismas zonas de ambos hemisferios cerebrales. Es decir, van a ser fibras que van a cruzar la línea media y van a comunicar dos estructuras de ambos hemisferios a modo de espejo. ¿Bien? Y luego tenemos la división de asociación. Estas fibras de asociación se dividen en cortas y largas. A grandes rasgos, las fibras de asociación se van a encargar básicamente de lo que sería conectar estructuras de un mismo hemisferio, es decir, de la misma jerarquía. Nosotros vimos que el cerebro va a tener dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, y este hemisferio van a ver a lo largo de las clases que tiene lóbulos, como habíamos nombrado. Y dentro de esos lóbulos tenemos distintos surcos, giros, etcétera, que lo vamos a ver en la clase de encéfalo. ¿Qué pasa? Las fibras que me van a unir o me van a conectar dos giros adyacentes que van a ser esos pliegues que presenta el encéfalo, lo vamos a encontrar como fibras de asociación cortas.
¿ok? Que van a ser fibras en U. Ahora, las largas van a ser aquellas que van a conectar distintos lóbulos de un mismo hemisferio. Es decir, se quedan del mismo lado, no van a cruzar la línea media. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a marcar las fibras según correspondan, pero como ya les dije, tienen que saber sí o sí ejemplos de cada una. Entonces, en la primera imagen tenemos un corte sagital de lo que sería el encéfalo. Esto sería rostral o cefálico, esto sería caudal, esto es dorsal, esto es ventral, y podemos observar una estructura importantísima que es el cuerpo calloso con sus porciones y las distintas porciones del encéfalo. ¿Bien? En la segunda imagen ya la habíamos puesto en posición anatómica, y en la tercera va a ser un corte coronal en la cual se puede observar parte del encéfalo, el diencéfalo y el tronco del encéfalo. ¿Bien? Esto es dorsal, esto es ventral, esto es derecho y esto es izquierdo. Entonces, hablamos primeramente de las fibras de proyección, que como dijimos van a unir estructuras de distinto nivel jerárquico que pueden ser tanto ipsi como contralaterales. En este caso, en esta imagen se pueden ver fibras contralaterales. Como pueden observar, se originan de esta porción de la médula espinal, cruzan la línea media y se continúan por el lado contralateral. Entonces me unen la médula espinal con lo que sería el encéfalo. Distintos niveles jerárquicos. Distinto sería si yo realizo unas fibras así. En este caso van a ser ipsilaterales porque se originan del mismo lado y terminan del mismo lado. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Como ejemplos de esta, tenemos a la cápsula interna, que si la vemos en esta imagen, se va a corresponder con esta porción. Estas fibras blancas que tenemos a este nivel, que se van a abrir en modo de abanico a este nivel como corona radiada, que es otro ejemplo. Y también la cápsula externa. ¿Ok? Ahora, como fibras comisulares, que habíamos dicho, van a unir dos estructuras de igual nivel jerárquico, pero lo que van a hacer es que van a cruzar la línea media, porque van a unir ambos hemisferios. ¿Bien? Por ejemplo, a este nivel tenemos fibras comisurales. Se originan a este nivel y si ven del otro lado tenemos el mismo nivel jerárquico que también va a terminar. Se le dice que va a unir dos estructuras a modo de espejo. Y comisurales porque cruzan la línea media. Ejemplos de la misma. Tenemos el cuerpo calloso que habíamos nombrado. Una porción, como podemos observar, es este que tenemos acá. Y se lo ve de esta manera porque bueno, está interconectando dos hemisferios del encéfalo. Acá tenemos una porción que vamos a ver más adelante cómo se llama, y acá tenemos otra porción de este cuerpo calloso. Sepa que también tenemos la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Y luego nos quedarán las fibras de asociación. ¿Ok? Por eso yo puse estas imágenes. Teníamos las cortas y las largas. De las cortas teníamos un único ejemplo que eran en U. ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos este lóbulo, que es el lóbulo frontal. Luego tenemos el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Y este lóbulo que está acá, bien chiquitito, que va a ser el lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Sé que le estoy diciendo muchos nombres ahora, pero es para que puedan comprender más o menos este tema. Las fibras cortas de asociación van a ser fibras que van a unir giros, es decir, estos relieves de un solo lóbulo. Es decir, si nosotros tenemos este lóbulo que es el frontal, esta fibra que une este relieve con este relieve
son fibras en U. ¿Bien? Y son de fibras de asociación corta. Ahora, ¿qué pasa? Las fibras de asociación larga van a ser aquellas que van a unir dos lóbulos distintos, pero de un mismo hemisferio. Entonces, van a ser fibras que van a originarse de este lóbulo frontal y van a dirigirse, por ejemplo, al lóbulo occipital. ¿Ok? Fibras de estas, ejemplos, tenemos el fascículo del cíngulo, que me une el lóbulo frontal al temporal. ¿Ok? Que son estas que tenemos acá. Luego tenemos el fascículo longitudinal superior, que me une el lóbulo frontal con el occipital que habíamos nombrado anteriormente, que son estas fibras de acá. También tenemos el fascículo arqueado, el fascículo longitudinal inferior, que este me va a unir el lóbulo occipital con el lóbulo temporal, que son estas fibras que tenemos a este nivel, y muchísimos más. Pero lo importante es que sepan al menos 2 o 3 de estos. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora? Bien. Luego tenemos fibras, estos conceptos que habíamos hablado, que eran aferentes, eferentes, ascendentes y descendentes. Vamos a ver que las fibras ascendentes van a ser fibras que ascienden desde niveles jerárquicos inferiores y luego van a ir hacia niveles superiores. Básicamente, estas fibras lo que van a hacer es que van a recibir información sensitiva, por lo tanto van a ser partícipes de las vías sensitivas y sensoriales. ¿Ok? Estas vías tienen como característica ser ascendentes, centrípetas, es decir, que se originan de la periferia y se dirigen hacia el centro, y bueno, llevan esa información. Luego tenemos las fibras descendentes. Estas se van a originar de niveles jerárquicos superiores y se dirigen hacia los inferiores, o hacia lo que sería órganos efectores. ¿Bien? Algunas de estas fibras van a estar dentro de lo que sería una vía nociceptiva, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Bien. Estas se las conocen como vías motoras y tenemos como características que son descendentes, centrífugas, es decir, desde el centro a la periferia, y van a llegar hacia los centros efectores, que van a ser específicamente los músculos, porque van a ser aquellos que llevan información. Ahora, luego tenemos fibras aferentes, es decir, es aquella fibra que va a recibir la información de un órgano o alguna estructura. Entonces nosotros podemos decir a grandes rasgos que es la entrada de información. ¿Ok? Y luego tenemos las fibras eferentes, que van a ser aquellas que se encargan de transmitir la información hacia un órgano o alguna estructura. Es decir, nos habla de la salida de información. Bien. Bien, este es el segundo ejemplo de algo que hay que tatuarse y que no se lo pueden olvidar tampoco. Es algo importantísimo y es importante que lo sepan. Así que si no lo comprenden, me paran y me dicen, che, necesito que me vuelvas a explicar esto porque no lo comprendí. Bien, eso no hay problema porque sé que es complicado y es algo hiper preguntado. ¿Qué es somatotopía? ¿Ok? La somatotopía va a ser esa representación punto por punto de un área del cuerpo en un área específica del sistema nervioso central, ¿ok? Recuerden que es a lo largo de todo el sistema nervioso central, porque algunos en los parciales hablan con que se refiere específicamente al encéfalo, pero no, es todo el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el ejemplo que se da es esta imagen, por eso se la confunden, que es un corte de encéfalo, es decir, un corte coronal. Pero es a lo largo de todo el sistema nervioso central. Bien.
Como podemos observar, tenemos representado por una parte el dibujo esquemático del encéfalo con el corte que tenemos en un giro que va a ser sensitivo y otro motor, que lo vamos a ver en la clase de vías. Tenemos la porción medial, la dorsolateral y la basal. ¿Bien? Y podemos observar que hay distintas estructuras anatómicas que ya conocíamos, que eran miembros inferiores, tronco, miembros superiores, cara, vísceras, etcétera, que están representadas a lo largo de este sistema nervioso. Es esto lo que se refiere a la somatotopía. Es la representación de una parte del cuerpo anatómico en una porción del sistema nervioso central. Entonces, en la porción más medial podemos ubicar a los miembros inferiores y a lo que serían los genitales. En la porción dorsolateral tenemos neuronas que se encargan de lo que serían los miembros superiores, la cara, etc. Tenemos sensitivo y motor. ¿Bien? Y luego tenemos este hombrecito que tenemos acá, que se lo llama o se lo utiliza para hablar de lo que sería el homúnculo. ¿Ok? El homúnculo es esa representación de la cantidad de neuronas que se dedican a inervar ciertas estructuras. Esto es importante porque me permiten la discriminación de ciertas cosas que vamos a ver más adelante y van a tener sus respectivas vías. ¿Ok? Como pueden observar en la imagen, no todas las porciones del cuerpo tienen igual tamaño. ¿Por qué piensan que es esto? Bien, ok. Entonces, no son de igual tamaño porque la cantidad de neuronas que se encargan de inervarlas no son las mismas. Como pueden observar, la que mayor predominio de tamaño tiene son las manos y la cara y la lengua, bien, todo esto. Estos son de gran tamaño, ¿por qué? Porque a nivel del sistema nervioso central tenemos mayor cantidad de neuronas que se encargan de esa inervación. A diferencia del tronco y miembros inferiores, la cantidad de neuronas es menor. Bien, por eso tenemos los homúnculos. Luego tenemos lo que es la decusación. Es esto lo que nosotros veníamos hablando de cruzar la línea media. Es decir, todas esas fibras que van a cruzar la línea media para continuar su trayecto contralateralmente. Van a ver que en vías van a tener el trayecto de todas las neuronas y van a haber algunas que van a cruzar la línea media y tienen que saber a qué nivel decusan y hacia dónde se dirijan, ¿bien? Y por último tenemos esto que veníamos hablando. Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos sobre un papel integrador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas estructuras se encargan de recibir aferencias, es decir, de recibir información sensitiva, tanto externas como internas, que pueden ser nociceptivas, es decir, dolor, térmicas, mecanorreceptores que van a ser por estructuras rugosas, lisas, que va a ser el tacto, básicamente. Y va a llegar a este centro integrador y lo que va a hacer es que este centro, estos órganos, me van a generar una respuesta adecuada a este estímulo. Bien. Y en el caso de lo que sería aferencias internas, es decir, estímulos, información sensitiva interna, me refiero a vísceras, ¿ok? Sí, exacto. O sea, nosotros tenemos encéfalo, tronco del encéfalo, médula espinal. Entonces es esa seguidilla. Nosotros recibimos la información, ya sea externa o interna, capta esta información y me genera una respuesta adecuada. ¿Bien? Perfecto.
Vamos a ver ahora el órgano que nos compete, ¿bien? Que es médula espinal. Sepan que anatómicamente tenemos muchas estructuras importantes, pero en preparado no lo van a poder marcar porque es bastante pequeño. ¿Pueden preguntarles? Sí, pueden preguntarles, pero es muy raro que lo hagan. Van a tener otras cosas que preguntarles a nivel práctico, como cortes de encéfalo o frascos de lo que sería cerebelo, tronco del encéfalo, etc. Bien. Vamos a ver que es una estructura que tiene forma cilíndrica, em, que va a estar localizada en el conducto vertebral y que vamos a tener que hablar de su origen y su terminación. Este órgano se va a originar a nivel del foramen magno, o van a encontrar algunos autores que van a hablar sobre la articulación atlanto-occipital. Todo esto a nivel macroscópico, ¿bien? Y luego la terminación va a ser más o menos aproximadamente a nivel de L2, ¿ok? No va a estar ocupando todo el conducto vertebral y ahora vamos a ver por qué. A nivel microscópico, el origen va a ser la decusación motora, es decir, fibras que llevan información motora que van a cruzar la línea media, que es a nivel de lo que sería la médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿bien? Y va a terminar a nivel de lo que sería el cono medular, ¿bien? Que es ese a nivel de L2. Ahora, va a estar rodeado por meninges, como habíamos dicho, que de superficial a profundo va a estar la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Va a estar rodeado de líquido cefalorraquídeo y, bueno, va a tener como función principal específicamente la de recibir aferencias sensitivas, la de contener motoneuronas que me van a generar el envío de eferencias. Vamos a tener a interneuronas que me van a permitir otras funciones que vamos a ver más adelante. Y a su vez me va a constituir los reflejos espinales que van a ser esenciales para una función normal. ¿Bien? Entonces, como configuración externa tenemos que esto es ventral, esto es dorsal, esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Bien? Lo que a mí me interesa es que sepan es que tenemos en la línea media de la cara ventral una fisura media anterior, es decir, tiene una abertura por donde va a transcurrir una arteria, y luego hacia los laterales donde van a emerger las raíces ventrales del nervio espinal, que va a ser el surco anterolateral. ¿Bien? Ahora, la cara dorsal tenemos el surco medio posterior, que este sí es un surco, no es un espacio. Luego le va a seguir lo que sería el surco intermedio posterior, que me va a dividir dos fascículos que vamos a ir viendo más adelante. Y luego tenemos el surco posterior lateral, que también se va a corresponder con la emergencia de las raíces dorsales, en este caso, del nervio espinal. Bien. Luego vamos a ver de la configuración interna, pero quédense básicamente con eso. Entonces vamos a ver que de este órgano va a estar emergiendo estos nervios espinales, como podemos observar en estas imágenes, y vamos a ver que tenemos intumescencias. Tenemos la intumescencia cervical y la intumescencia tóraco-lumbar. ¿Ok? Que esto va a corresponderse a la gran cantidad de neuronas que tenemos a estos niveles para poder generar lo que sería el plexo, ya sea braquial o lumbosacro. ¿Bien? Por eso tenemos esas intumescencias. Bien, una vez hablado esto, podemos observar que la médula espinal va a terminar a nivel de L2. Y vamos a ver que los nervios espinales que se
originan para continuarse hacia S2, S3, etcétera, de esos segmentos, van a tener que seguir descendiendo por el conducto vertebral para terminar emergiendo por su foramen correspondiente. Entonces esa caída de estos nervios va a corresponderse con la cola de caballo. Bien, a su vez, en la porción terminal de esta médula espinal va a continuarse con el filum terminale, que es un cordón que me va a servir de medio de fijación. Bien, ahora vamos a ver que va a estar rodeado por meninge, como habíamos dicho, y tenemos un saco, que es el saco dural. Este saco dural va a seguir rodeando a estos nervios de la cola de caballo hasta terminar con lo que sería el conducto vertebral. Bien. Ahora, lo que a mí me interesa que recuerden es que las relaciones básicamente de esta médula espinal va a ser a través del espacio perimedular. Este espacio va a estar comprendido entre lo que serían las paredes del conducto raquídeo y la médula espinal, ¿ok? Que lo tenemos en esta imagen acá. Bien. Pero sepan a su vez que este espacio perimedular va a estar subdividido en dos espacios. ¿Por quién? Bueno, por la dura madre. Aquello que está por fuera de la dura madre, es decir, entre el conducto vertebral y la dura madre, lo vamos a encontrar como espacio epidural. Y el espacio que me queda entre la dura madre y la médula espinal, lo vamos a encontrar como espacio subdural. ¿Ok? En el espacio subdural, de superficial a profundo, tenemos dura madre, aracnoides, espacio subaracnoideo, que es este espacio que tenemos a este nivel, que va a contener líquido cefalorraquídeo, arterias, venas y trabéculas aracnoides. ¿Bien? Y por último tenemos la pía madre, que va a estar en contacto con el órgano. Luego tenemos lo que sería el espacio epidural, que en este caso vamos a tener grasa epidural, arterias radiculares, plexo venoso intrarraquídeos, vasos linfáticos y también ramos meningios que se van a originar de los nervios espinales o bien de la cadena simpática. Ahora, ¿qué sucede? Esto es importante porque si nosotros queremos realizar una punción lumbar del espacio perimedular, tenemos que comprender todos estos elementos. Bien, como hablamos, la médula espinal alcanza hasta el borde superior de L2. Pero el saco dural, como habíamos dicho, va a extenderse hasta S2. ¿Bien? ¿Qué pasa? El espacio que queda entre el cono medular, es decir, la porción terminal de la médula espinal, y este saco dural, va a conformar lo que sería la cisterna lumbar. Y en ella vamos a encontrar lo que serían las raíces lumbares y sacras que habíamos nombrado de los nervios espinales, con el filum terminale interno. Y tenemos estos dos espacios, que va a ser la grasa epidural y el espacio subdural. En el caso de la grasa epidural, es donde nosotros vamos a dar anestesia en el trabajo de parto. ¿Bien? Ahora, el espacio subdural es donde yo genero la punción lumbar. Y de ahí se va a tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Por eso es importante que ustedes comprendan todas estas estructuras para luego comprender la clínica. Luego tenemos la configuración interna. Con respecto a la configuración interna vamos a observar que va a constituirse por una masa central de sustancia gris, como habíamos visto, que va a conformar el asta dorsal, el asta ventral, una zona intermedia que va a unir ambas astas, y luego tenemos la comisura gris.
Bien, que va a interconectar la hemimédula de un lado con la contralateral. Y va a estar rodeado por lo que sería sustancia blanca, que va a estar conformando distintos cordones. A su vez, en el centro, como pueden observar, en esta imagen se ve mejor, tenemos un espacio, una abertura, que va a corresponderse con el conducto del epéndimo. Ahí es donde nosotros tenemos a los ependimocitos que hablamos al inicio de la clase. Bien. Ahora, es importante porque nosotros tenemos distinta sistematización de las sustancias, tanto gris como blanca. Dentro de la sustancia gris, como habíamos dicho, de manera macroscópica tenemos las astas, la zona intermedia y también la comisura gris. Ahora, de manera microscópica, nosotros vamos a tener que las neuronas van a estar organizadas en núcleos o láminas. Bien, las láminas de Rexet que hablamos al inicio de la clase. Estas láminas de Rexet van a estar las neuronas ubicadas de manera transversal, como habíamos nombrado al inicio, y van a ser 10. En el asta dorsal tenemos desde la 1 hasta la 6. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Bien? En el asta ventral vamos a tener a lo que sería a las láminas 8 y 7. Y nos quedaría 8 y 9, ¿bien? Y nos quedaría la 7. Y la 7 estaría a nivel de la zona intermedia. ¿Ok? Y luego nos quedaría la lámina 10, que va a estar ubicada en lo que sería la comisura gris. Entonces repasemos. Asta dorsal, de la 1 a la 6, en la zona intermedia a la 7, en la asta ventral 8 y 9, y en la zona de la comisura gris, la lámina 10. A su vez tenemos distintos núcleos. Tenemos, por ejemplo, el núcleo ventrolateral, el ventromedial, el núcleo dorsal de Clark. Son importantes para las vías, pero si yo les digo ahora todos estos nombres, yo sé que los voy a terminar matando. El único en el cual yo me voy a centrar es en este núcleo que tenemos acá, que es el núcleo intermedio lateral. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de astas, ¿ok? Pero este núcleo me va a generar una tercera asta, que es la asta lateral. Pero tiene la característica de que esta asta solamente va a estar a nivel torácico, como pueden observar. No va a estar a nivel cervical, lumbar o sacro, ¿bien? Porque va a ser parte del sistema nervioso autónomo que habíamos visto al principio de la clase y lo vamos a ver en la clase correspondiente. Ahora, dentro de la sistematización de la sustancia blanca, tenemos los cordones. ¿Saben bien los límites de cómo son estos cordones? Ok. Tenemos el cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. Cuando empezamos la clase de médula espinal, la explicación de la médula espinal, vimos que teníamos surcos. ¿Bien? Estos de manera macroscópica me van a permitir la división de los cordones. Por una parte tenemos el cordón posterior, que va a estar limitado por la fisura media posterior y la fisura posterior lateral. Y de manera macroscópica sería la emergencia de la raíz dorsal. Bien, entonces ahí tenemos el cordón posterior. El cordón anterior va a estar entre la fisura media anterior y la fisura anterolateral, emergencia de la raíz ventral. Bien, entonces tenemos el cordón anterior. Y por otra parte tenemos el cordón lateral, que va a ser un poco más difícil de manera microscópica de marcarlo, pero sepan que es por la emergencia de estas raíces de los nervios espinales. Bien. Entonces, vamos a ver que por estas fibras blancas van a ir ascendiendo y descendiendo distintas vías. ¿Bien? A grandes rasgos se dice que el cordón posterior lleva información sensitiva, el cordón anterior información motora, porque predomina la motora, y la lateral
es mixta. Bien, hay algunos autores que dicen que, bueno, el cordón anterior y el lateral no está bien definida la división, entonces lo habla de un cordón anterolateral y se habla de que tiene fibras mixtas. Bien. Bueno, algo que acá no había nombrado es que vean bien cómo es las porciones de toda la médula en los distintos segmentos. Tenemos cervical, torácico, lumbar y sacro. ¿Por qué piensan que la sustancia gris y la sustancia blanca es distinta en tantos segmentos? Bien, tenemos mayor cantidad de somas neuronales en algunos sectores, pero ¿por qué piensan esto? Recuerden que nosotros cuando hablamos de médula espinal hablamos de intumescencias, que eran para lo que serían los plexos, ya sea braquial o lumbosacro. Bien, esta intumescencia es porque nosotros teníamos más cantidad de neuronas. Entonces, si tenemos más cantidad de neuronas, tenemos más cantidad de sustancia gris, porque van a ser los somas neuronales. Entonces, a nivel cervical, que va a originarse específicamente lo que sería el plexo braquial, vamos a tener mayor cantidad de sustancia gris en comparación con la sustancia blanca. Pueden observar que al nivel torácico más inferior no tenemos esa cantidad. Tenemos más predominio de sustancia blanca que gris. A nivel lumbar pasa exactamente que a nivel cervical, es decir, tenemos el plexo lumbosacro, entonces tenemos mayor predominio de sustancia gris que de sustancia blanca. Bien, perfecto. Bien, luego tenemos lo que sería irrigación. ¿Qué sucede con la irrigación? Dentro de la irrigación vamos a tener 3 arterias importantísimas que van a corresponderse con la arteria espinal anterior, las arterias espinales posteriores, y luego van a tener que recibir estas arterias aportes de las arterias radiculares. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos en la fisura media anterior la arteria espinal anterior. ¿Bien? Es esa arteria que transcurre por esa fisura que habíamos hablado. Se va a originar esta por la arteria vertebral y va a descender. Pero no es de gran calibre. Entonces a medida que va descendiendo por ahí su calibre va a ir bajando. Y a mí no me conviene perder irrigación a este nivel. ¿Ok? Porque yo estaría perdiendo de esta manera neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Recibe arterias radiculares anteriores que me aportan más sangre y el calibre se mantiene para llegar a irrigar a toda la médula. Estas arterias radiculares, ahora vamos a ver bien de dónde se originan. Por otra parte, tenemos a nivel dorsal lo que serían las arterias espinales posteriores. Estas arterias espinales posteriores son ramas también de la arteria vertebral y van a ir descendiendo a lo largo de la cara dorsal, específicamente del surco intermedio posterior. Y va a pasar lo mismo que la anterior, es decir, va a ir disminuyendo su calibre y a mí no me conviene tampoco. Entonces, lo que va a hacer es que estas arterias radiculares posteriores van a ayudarme a esa contribución de sangre. Pueden observar también que este aporte sanguíneo va a generar una corona, es decir, van a rodear a la médula espinal, pero a mí lo que me interesa es que sepan la conformación de estas arterias. Dentro de las arterias radiculares, vamos a ver que a nivel cervical se van a originar de las vertebrales y de la cervical ascendente, a nivel torácico de lo que serían las intercostales, que son las que están marcadas en 8,
Luego a nivel lumbar vamos a tener a las arterias lumbares y una arteria que va a ser la arteria, la gran arteria de Adam-Kiewicz, que es muy grande, que está marcada en el número 4. Y por último, a nivel sacro, vamos a tener a las arterias sacras laterales. Bien. ¿Por qué yo nombro a la gran arteria de Adam-Kiewicz? Porque esta arteria es de gran calibre y en el tercio inferior de la médula espinal es la que me va a proporcionar la mayor parte del suministro sanguíneo. Entonces, si yo pierdo esta arteria, básicamente estaría perdiendo la mayor cantidad de aporte sanguíneo que puedo recibir. Y por ende, voy a perder neuronas, ¿ok? Es importantísimo. Luego tenemos drenaje venoso. Este drenaje venoso, tengan a grandes rasgos lo mismo que veníamos viendo en locomotor y esplagno. Bien, teníamos que son análogas a las arterias. Entonces, ¿cómo serían las venas? Bien, tenemos las venas espinales posteriores y la anterior. Sepan que van a drenar en las venas análogas, que son radiculares o segmentarias. Estas van a emerger por el foramen intervertebral y van a continuar todo su trayecto, bien, correspondiente. Sepan que también se pueden comunicar con el plexo venoso epidural y que a su vez se pueden comunicar con el plexo venoso prostático, ¿ok? En el caso masculino, generando de esta manera una vía de metástasis neoplásica, ¿bien? Por eso es importante. Como hablamos en el inicio, la médula espinal no va a ocupar todo el conducto vertebral, ¿ok? Pero va a tener distintos segmentos correspondientes con sus nervios espinales. Y como pueden observar, va a tener distintos segmentos y estos nervios, una vez originados, van a tener que descender para salir por su correspondiente foramen intervertebral. ¿Bien? Entonces, una vez dicho todo esto, tenemos que comprender mejor lo que sería la disposición de esta topografía vértebro-medular. Bien, entonces, ¿cómo me dirían qué es esto? ¿Qué piensan al respecto? Ok, no, o sea, va para ahí, pero tampoco es correcto al 100%, ¿bien? Pero vamos encaminados, vamos bien. Como ya dijimos, o sea, la médula es más corta que el conducto. Entonces vamos a determinar de esta manera que los segmentos medulares, o también llamados metámeras, sean superiores al nivel vertebral correspondiente. Entonces, a nivel cervical, que está marcado en violeta, un ejemplo es que le tenemos que sumar 1. Por ejemplo, C5 va a estar en C5 está el segmento C6, es decir, en la vértebra C5 se encuentra el segmento C6. Bien, por eso hay que sumarle 1. Ahora, a nivel torácico, aproximadamente hasta T6, en este caso hay que sumarle 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el segmento, perdón, en la vértebra T4 está el segmento T6, por ejemplo. Bien. Luego, los torácicos inferiores hay que sumarles 3. Entonces, por ejemplo, en la vértebra T8 está el segmento T11. Bien. ¿Qué pasa? Luego, a nivel de T11, o sea, de la vértebra T11, vamos a tener al segmento
L1 y L2. Acá está todo más junto, ¿por qué? Porque nos queda pequeño espacio, porque ya está próximo a terminarse, ¿bien? Entonces, a nivel de T11, perdón, T10, tenemos el segmento L1 y L2. Luego a nivel de T11 tenemos el segmento L3 y L4. Y a nivel de T12 tenemos a L5. Y luego nos quedaría por último la vértebra L1, porque recuerden que a nivel del borde superior de L2 terminaba la médula espinal. Entonces a ese nivel vas a tener que salir todos los segmentos sacros y coxígeos, como podemos observar acá. ¿Bien? Y esto me estaría conformando luego lo que es la cola de caballo. Bien, esto de cortes de médulas, yo sé que los voy a matar ahora, pero quédense con esto, con esta imagen. Ahora no es imprescindible que lo sepan. Recuerden a grandes rasgos que hablamos de que el cordón posterior es sensitivo, el cordón anterior es motor, el lateral es mixto. Bien, luego se van a aprender todas estas vías, porque si no, los voy a matar ahora. O sea, no se van a acordar de todos los nombres, porque primeramente tienen que saber dónde se originan, cuál es su funcionalidad, cuál es su finalidad, qué información llevan, cómo están comprendidos, etc. Y de esa manera van a poder acoplar mejor toda la información. ¿Bien? El único que por ahí quiero llegar, que lo vean al 100%, son estos fascículos, que son sensitivos. Y aquí este es un ejemplo de somatotopía. Pueden observar que ambos llevan información sensitiva, pero como pueden observar, uno es un fascículo grácil y otro fascículo cuneiforme. Y esto se debe a que la porción más medial va a llevar información de miembros inferiores y la lateral de miembros superiores. Ahora, ¿qué sucede? Estos dos fascículos los encontraríamos más a niveles superiores, ¿ok? Porque si recibo información de miembros superiores, es de segmentos superiores. Ahora, en segmentos más inferiores, lo único que encontraríamos es el fascículo grácil. Y este surco, que es el intermedio posterior, es el que se me separa de manera macroscópica ambos fascículos. Bien. Y llegamos a la última porción, que va a ser específicamente los diferentes reflejos. Y antes vamos a tener que llenar algunos conceptos. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieren preguntar? Ok, bien, entonces vamos a seguir. Tenemos lo que es el lacto reflejo, el arco reflejo y luego lo que son algunos conceptos importantísimos. Dentro del acto reflejo vamos a ver qué tienen que decirlo de la manera en que está escrito acá. Se lo tienen que saber al derecho y al revés todo, ¿bien? Entonces, acto reflejo va a ser esa respuesta que es involuntaria, es decir, yo no puedo decidir si la realizo o no. Es estereotipada, es decir, que va a generar una respuesta específica. Es preestablecida, es decir, que ya viene de la prehistoria, por así decirlo, o sea, ya está desde el origen, y es universal porque todos los individuos generan la misma respuesta ante ese estímulo determinado. Bien, entonces de nuevo, acto reflejo es una respuesta involuntaria, estereotipada, preestablecida y universal ante un estímulo determinado y adecuado. Bien. Arco reflejo. El arco reflejo va a ser la vía neuronal, es decir, todas esas neuronas que van a estar sinaptando, que me van a permitir de alguna manera efectuar ese acto de reflejo, es decir, esa respuesta involuntaria. Ahora, luego tenemos lo que es voluntario, que va a corresponderse a una acción, es decir, lo motor, aquello que yo puedo decidir llevar a cabo o no. Involuntario es cuando yo no puedo decidir, yo no decido realizar esa acción. Por ejemplo, si yo estoy recibiendo un estímulo de dolor nociceptivo, yo no voy a llegar mi información y voy a decir, uy, me estoy quemando, voy a sacar mi mano porque me estoy lastimando. Sino que automáticamente llega la información y retiro
la porción del cuerpo que se está lastimando por una quemadura. Bien. Ahora, consciente tiene que ver más que nada con lo sensitivo. Es aquella información que puede llegar, es captada y la podemos percibir. Somos capaces de percibir esta información. Por ejemplo, si nosotros tocamos una estructura rugosa, la percibimos. Ahora, un estímulo inconsciente, una información inconsciente, perdón, va a corresponderse, como por ejemplo, el ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la ropa. Nosotros no ponemos la ropa, en el momento sentimos, somos conscientes de que tenemos una estructura que está en contacto con nuestra piel, pero luego con el paso del día, al realizar distintas acciones como trabajar, leer, etc., nos olvidamos de este objeto que está en contacto con nuestra piel. O sea, la información está, la captamos, pero ya no somos conscientes de esta misma, no la vamos a percibir. Entonces se dice que es inconsciente. Bien. Otros conceptos son dermatoma, territorio sensitivo, miotoma y campo receptivo. La info va a quedar acá. La diapo creo que se las voy a compartir, o sea, después la pueden ver bien. Lo que yo me quiero centrar más que nada es en el campo receptivo. Eso es importantísimo. Pero a grandes rasgos, dermatoma, territorio sensitivo. Son áreas de piel inervadas, pero difieren en que el dermatoma es por un nervio espinal y territorio sensitivo es por el axón de un nervio cutáneo. Miotoma es la inervación de una fibra muscular por un nervio espinal. Y bueno, campo receptivo es esa piel inervada por el axón de una única neurona. Campo receptivo, como dijimos, es el área de piel inervada por el axón de una única neurona. En la primera imagen podemos observar un campo receptivo de gran tamaño, ya que podemos observar a una única neurona que se encarga de esta inervación. Y hacia la derecha tenemos distintos campos receptivos más pequeños porque tenemos varias neuronas. Un ejemplo de esto podría ser la planta del pie en el campo receptivo más grande, y en el campo receptivos más pequeños y más juntos vamos a tenerlo a nivel de la palma de las manos. ¿Ok? ¿Por qué es esto importante? Porque si yo realizo dos estímulos en un campo receptivo grande, como vemos en la primera imagen, que tenemos una parte del compás, vamos a tener dos estímulos, pero lo vamos a percibir como uno solo, porque la neurona lo percibe como uno, es un único axón. ¿Bien? En cambio, estos campos receptivos que son más pequeños, tenemos distintas neuronas. Entonces, en este caso, contacta con el axón de esta neurona y este con el axón de esta neurona. Entonces, este estímulo lo vamos a percibir como dos, porque son dos neuronas las que están siendo activadas. Bien. Es por esto que nosotros, a nivel de lo que sería la planta de los pies, si tocamos una estructura, no podemos determinar qué es. Sabemos que estamos tocando algo, pero no podemos percibir ni decidir si es un lápiz, es una goma, etc. Si escuchan ruiditos es porque mi perro está tomando agua. Ahora, en el caso de los campos receptivos más pequeños, que tiene que ver con la palma de la mano, es aquello que me va a permitir discriminar más las cosas. O sea, yo con el tacto de mi mano puedo percibir que estoy tocando una lapicera, una botellita, etc. Soy más capaz de discriminar estas estructuras. Que esto lo van a ver más adelante como tacto fino y luego el de la planta de los pies como tacto grueso. O sea, recibimos información, pero no podemos discriminar qué estructura es. ¿Bien? ¿Se comprendió esto? Bien. Bueno, llegamos a la parte constitutivas del reflejo, que son importantes. Siempre vamos a tener la misma seguidilla de partes. Vamos a tener en primera instancia un estímulo y siempre recuerden que el estímulo tiene que ser adecuado. ¿Ok? Van a ver que tenemos, por ejemplo, nociceptores que reciben el estímulo del dolor.
Tienen termorreceptores que van a ser el estímulo térmico. Tienen mecanorreceptores que van a ser el estímulo de tacto. Y hay muchísimos más. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un mecanorreceptor y yo lo estimulo con calor, no lo va a percibir, ¿ok? No va a reaccionar, porque no es un estímulo adecuado. Bien, lo mismo sucede a nivel de los reflejos de los ojos, ¿ok? De los globos oculares. Van a ver que un estímulo importante va a ser la luz. Y si vos realizas el toque de los globos oculares, lo único que vas a realizar es el dolor. ¿Por qué? Porque estarías activando nociceptores y no a los receptores del estímulo de los globos oculares, que vamos a ver más adelante. Entonces, el estímulo adecuado, este estímulo va a estar estimulando lo que sería el receptor, que ya dijimos algunos. Este receptor lo que va a hacer es que va a enviar la información por una vía aferente que va a viajar por la prolongación periférica de una neurona y va a enviar una prolongación central que va a llegar hacia lo que sería la médula espinal en este caso. Bien, por eso se le llama todo lo que sería reflejo espinal. Bien, entonces llega a este centro integrador que recibe esta información y va a enviar una respuesta adecuada por medio de una fibra eferente que va a llegar hacia el músculo o el órgano efector, bien, el que me va a generar la respuesta. En este caso es un músculo. Entonces, de esta manera se va a contraer para generar el acto reflejo, es decir, la respuesta. Que va a ser en este caso retirar a la mano de mi estímulo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, tenemos estas partes. Y uno de los ejemplos más importantes es el reflejo miotático. Bien. Este reflejo miotático, o también llamado monosináptico de estiramiento, vamos a ver que se debe a cuando un músculo se va a estirar. ¿Ok? Tenemos en la primera imagen todo lo que sería la pierna, todo el miembro inferior, en el cual tenemos a un martillo y se estaría marcando lo que sería el cuádriceps femoral, que va a continuarse con el tendón rotuliano. Entonces, algo importante es que tenemos es el uso muscular. Este uso muscular es el receptor que presenta, se ve que tiene mucha sed, que presenta el músculo, ¿bien? Entonces, va a ser ese receptor que está dentro. Lo van a ver de nuevo en fisio, así que muchos no se maten al respecto. Creo que lo habrán visto también en histo, pero quédense con eso ahora. Entonces, va a tener como estímulo este estiramiento. Nosotros generamos con el martillo el estiramiento del uso muscular por medio de este tendón rotuliano. Es captado por este receptor, se envía una fibra aferente que viaja por el nervio espinal, ¿ok? Va a llegar al centro integrador, que va a ser la médula espinal, y a este nivel va a contactar con una neurona motora que va a corresponderse con la alfa motoneurona, también lo pueden encontrar, que va a salir, va a conformar parte también del nervio espinal y va a llegar a su órgano efector. En este caso va a contraer al músculo y me va a generar el reflejo que va a ser la extensión de la pierna. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar estas partes de nuevo, porque sé que es un poco complicado y sé que es nuevo. Nosotros habíamos hablado de estas neuronas, ¿bien? Que eran pseudo-unipolares, que estaban a nivel del ganglio anexo a la raíz dorsal. ¿Bien?
Esta prolongación es la periférica porque recibe la información. Esta es la central porque llega hasta la médula espinal. Sepan que de manera esquemática estos nervios van a estar separados, pero van a viajar por el mismo nervio espinal, porque esta es la raíz ventral. ¿Bien? Entonces, yo recibo este estímulo, que va a ser el estiramiento o el golpe en el tendón rotuliano, es captado por mi uso muscular, este estiramiento. Entonces, esta información viaja por la vía aferente. ¿Bien? Llega a la médula espinal, que es el centro integrador, y a este nivel va a contactar con esta neurona motora para enviar la información por una vía eferente para llegar a su órgano efector y de esta manera generar una respuesta adecuada, que como dijimos era contraer al cuádriceps femoral y de esta manera generar la extensión de la pierna, dando el acto reflejo, que es esa respuesta involuntaria, preestablecida, universal y me olvidé la palabra, chicos. Gracias, sí, eso, exactamente. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un reflejo que es accesorio a este mismo. Por eso hay veces en los que los ayudantes no les gusta que le digan monosináptica de estiramiento porque no genera una única sinapsis. ¿Bien? Que va a ser el reflejo de inhibición recíproca. Igual en la imagen se puede observar que está contactando con dos neuronas. En este caso, para que ustedes puedan razonarlo, vean esta imagen. Nosotros generamos este estímulo para poder contraer este músculo y generar la extensión. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo tengo este músculo que van a ser los flexores de la pierna? Y me generan de esta manera lo opuesto. ¿Bien? Porfi, si pueden, apaguen los micrófonos porque capaz que los chicos no pueden escuchar bien. ¿Sí? Bien, volvamos entonces. Tenemos esta función flexora, perdón, esta función extensora, pero está limitada por esta flexora. Entonces yo no voy a generar la respuesta adecuada. Entonces lo que hace mi vía es que va a llegar a la médula espinal, contacta con esta motoneurona para generar la contracción del cuádriceps, pero a su vez envía otra prolongación que contacta con una interneurona que está en violeta. Esta interneurona es inhibitoria, entonces me va a inhibir a esta motoneurona que está acá en rosa más clarito. ¿Por qué es importante que me inhiba esta motoneurona? Porque esta es la que me va a inervar a los músculos flexores de la pierna. Entonces, si yo me inhibo esta inervación, este músculo ya no está contraído, está relajado, entonces yo me va a permitir dar la respuesta. En este caso, para que sigamos la seguidilla de pasos y ustedes puedan comprenderlo mejor, va a ser lo siguiente. Tenemos el estímulo, el estiramiento de este tendón, que va a ser captado por el uso neuromuscular, va a viajar por una vía aferente que llega a nivel de centro integrador, que es la médula espinal. En este caso de este reflejo va a sinaptar con una interneurona. Esta interneurona va a sinaptar con la alfa motoneurona que se encarga de la inervación de los músculos flexores de la pierna, pero es para inhibirla. De esta manera, esta fibra eferente viaja y lo que me genera es la relajación del músculo flexor de la pierna. De esta manera, genero una respuesta consensuada. ¿Ya? ¿Perfecto? Bien. Bueno, chiquis, eso fue todo. Esta es la bibliografía que se utilizó para la diapositiva y para la explicación, básicamente. Y como saben, muchas gracias por haber participado.
saben que ante cualquier duda pueden mandar mensaje por el grupo y si tienen ganas de seguir con el curso pueden mandar mensaje por privado o por el grupo y le damos más info. Muchísimas gracias.